Muchas gracias, buenas noches. Bueno, espero que se esté escuchando bien, si no cualquier cosita ahí me dicen. Un gusto poder estar de vuelta. Muchos ya nos vimos anoche y estuvimos compartiendo también este tiempo y aprendiendo juntos de la palabra de Dios. El tema de ayer, si hiciéramos un repasito breve, escenas del capítulo anterior, era acerca de la injusticia del hombre. Veíamos al hombre habiendo rechazado a Dios, hundiéndose en el pecado y desde ese lugar siendo incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre caído, el hombre totalmente corrupto y el hombre culpable ante Dios. Y decíamos que si bien es un panorama negro y pareciera desalentador, es necesario tener ese telón oscuro de fondo para que la gloria de la gracia de Dios en Cristo brille aún más. Cuando la noche es más oscura, las estrellas brillan más. No sé si vieron quizás alguna vez cómo se presentan las joyas preciosas o los anillos, se pone un paño oscuro de fondo y ahí resalta aún más, ¿no? la preciosidad de la joya. Y creo que de la misma manera pasa con el Evangelio de Cristo, teniendo como telón de fondo la profundidad de nuestra corrupción, vemos cuán grande es su misericordia. Entendiendo lo bajo que hemos caído, podemos ver la grandeza de su amor extendiendo su mano y tomándonos y sacándonos desde el pozo. La gravedad de nuestro pecado nos hace ver la grandeza de su perdón y de su amor para con nosotros. Y bueno, el tema de esta noche es, ayer fue la injusticia del hombre, hoy la contracara es la justicia de Dios. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 3. Anoche nos detuvimos en los versículos 9 al 20 y veíamos estas cosas que yo mencionaba recién. Y ahora vamos a ver desde el versículo 21 en adelante. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Leemos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oremos juntos una vez más. Padre, te damos tantas gracias por poder estar juntos por este medio, para cantarte, para alabarte, para hacer memoria de verdades que son tan necesarias y que en el día a día pareciera que nos quedan tan distantes, tan lejanas, que se vuelven tan irreales y necesitamos que obres en nuestro corazón, por tu espíritu, por tu palabra. Por eso te rogamos que en este tiempo abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, de tu verdad, y que podamos por medio de eso ser transformados y nuestra fe pueda ser afirmada en la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no sé si pudiste ir siguiéndome en la lectura, es un pasaje denso en el buen sentido de que hay mucho contenido ahí teológico, e inclusive está
redactado de una manera que quizás nos queda un poco lejana, porque no es que hay frases cortitas, oraciones cortas, sino que pareciera una oración muy larga en la que no hay puntos, que empieza en el versículo 21 y sigue, pareciera que le da para adelante y no para toda la oración. Ahora, por eso vamos a tratar de ir deteniéndonos y desglosando, desarmando un poquito el pasaje para poder ir analizando y comprendiendo los elementos de este pasaje. Te decía, si me fuiste siguiendo en la lectura, hay expresiones que se repiten, que van a ir apareciendo varias veces. Y una es justamente la que surge nuestro tema, y es la justicia de Dios. Dice el versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 22 vuelve a repetir la justicia de Dios y aclara por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 25 vuelve a decir para manifestar su justicia. Versículo 26, una vez más, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Así que claramente este es el tema principal. No sé en tu Biblia, pero en la mía, inclusive en esta edición, el título que le pusieron justamente es la justicia por medio de la fe. Otro tema que se repite y que podríamos ver es el tema de la fe. Dice el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 25 dice por medio de la fe en su sangre. Versículo 26 dice que él justifica al que es de la fe. Versículo 27 dice por la ley de la fe. 28 una vez más, justificado por fe. Versículo 30 dice él justificará por la fe a los de la incircuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y el 31 una vez más, luego por fe. Así que la justicia y la fe. Por eso el título le calza justo, dice la justicia que es por medio de la fe. Ahora, hablábamos acerca de la justicia de Dios y tenemos que entender dos ideas distintas que están muy relacionadas pero que son diferentes. Primero está la justicia de Dios como un atributo de lo que Dios es. Él es justo, Él hace todas sus obras con justicia, Él es un Dios recto, que todo aquello que lleva a cabo está de acuerdo con lo que Él es, justo. Ahora, acá habla de la justicia que es por la fe, ya no está hablando de la justicia que, haciendo referencia al carácter de Dios, sino a la justicia que Dios exige del hombre. Por eso habíamos visto en el pasaje anterior que ningún ser humano puede ser justificado delante de él. Pablo deja bien claro que el hombre es pecador y que se va a presentar delante de Dios en el día del juicio y que por las obras de la ley no puede presentarse delante de Dios siendo justo y que por las obras de la ley no puede alcanzar esa justicia. El estándar que Dios exige es justamente su propia justicia. Y el hombre por sí mismo no la ha alcanzado. Por eso decía el veredicto de Dios, no hay justo, ni aún uno. Ahora, la pregunta que responde el Evangelio es ¿cómo puede el hombre alcanzar la justicia que Dios exige? La justicia de Dios. Y ahí es donde la religión y los judíos tropezaron en intentar alcanzar esa justicia por medio de las obras. Pablo le va a decir que tropezaron porque justamente ellos fueron tras una ley de justicia y no la han alcanzado. Y el tema de la carta es cómo Dios puede atribuir justicia, cómo Dios puede hacer que el hombre tenga a su favor la justicia que Dios exige. Miren, ahí podríamos ver, ahí mismo dice, por ejemplo, en Romanos en el capítulo 4, versículo 5, dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está hablando justamente de esta justicia que uno necesita tener delante de Dios para poder ser recibido, aceptado, perdonado. Y sigue en el versículo 6, el capítulo 4, dice que David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Ven? Ahí va diciendo, Dios atribuye justicia. Dios le cuenta, Dios le imputa su justicia al hombre. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo? ¿Cómo el hombre, ya que por las obras de la ley no pudo alcanzar esa justicia que Dios exige,
¿cómo puede el día del juicio presentarse delante de Dios y tener a su favor la justicia perfecta que Dios exige? Ahora va a ir a lo largo del pasaje respondiendo esto. Estábamos ahí en capítulo 3, versículo 21, y dice que la justicia de Dios se ha manifestado ahora, y que dice es aparte de la ley. O sea, la justicia de Dios es algo distinto a la ley. El camino para poder llegar a Dios no es la ley, sino que la justicia se alcanza, dice el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, este era el camino por el cual poder alcanzar la justicia. No era un camino nuevo que se había revelado ahora en la persona de Cristo y distinto al camino anterior. Fíjate lo que dice el versículo 21. Dice que esta justicia de Dios, la que es por medio de la fe en Jesucristo, dice, había sido testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Mira, no me quiero poner muy técnico ni muy complejo. Lo que quiero justamente es que podamos entender la profundidad de este pasaje de una manera más cercana a nosotros. Dice que el hecho de ser justificado por la fe en Jesucristo ya había sido anunciado en la ley y los profetas. Lo que está diciendo es, ya el Antiguo Testamento venía, me llama mi hermano, que vive en otro país. Ahí estamos. Disculpen. Venía diciendo, ya el Antiguo Testamento, la ley y los profetas anunciaban acerca de que la justicia era por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es algo que, no sé si estás acostumbrado a escucharlo, pero yo cuando aprendí esto me voló la cabeza. Porque uno suele leer el Antiguo Testamento y quizás caer en el mismo error que cayeron los judíos. Bueno, ahí era por guardar la ley. Por obedecer y cumplir con esa justicia podría uno ser aceptado por Dios, y ahora estamos bajo la gracia y ahora es por fe en Jesucristo. Y acá dice, no, esta justicia es la misma que testificaban la ley y los profetas, ya el Antiguo Testamento. Y mirá, para demostrarte que esto está bien claro en la palabra, deja algo ahí en Romanos capítulo 3 y acompáñame a 1 Pedro capítulo 1, porque sin duda la palabra va a ser mucho más clara para explicar esto de lo que puedo hacerlo yo. Pero estamos viendo cómo este camino de cómo obtener la justicia por medio de la fe en Cristo no es algo nuevo, es algo que ya en el Antiguo Testamento estaba anunciado. Mirá, 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, usa palabras complicadas, ¿no? Inquirir, diligentemente indagar, escudriñar, pero la idea es, los profetas daban un mensaje que habían recibido de parte de Dios y ellos mismos se preguntaban y estudiaban para decir, ¿a qué se está refiriendo Dios con este mensaje que me está dando? ¿De qué persona habla? ¿A quién apunta? Y fíjate lo que dice, no solamente que ese mensaje es el que apuntaba hacia nosotros, sino que dice que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Evangelio ya siendo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Ahora mira, vamos a ver otro pasaje. Lucas 24, versículos 25 al 27. Y ¿sabes? Esto está bueno, ¿sabes? Porque también nos sirve para acercarnos a la palabra, a la escritura, a toda la escritura, con este ojo fino para poder encontrar a Cristo. Porque en toda la escritura apunta y habla acerca de Cristo. Y mirá, Lucas 24, te pongo un poquito en contexto, son los dos que van en el camino de Maús. Ya con eso seguramente te acordás de la historia. Cristo había muerto y aquellos que le seguían dijeron, bueno, aquel en el que habíamos puesto nuestra esperanza, al que le habíamos puesto toda la ficha,
al final se murió y con él murió nuestra esperanza. Y el Señor resucitado se les acerca y camina con ellos sin manifestarse quién era y empieza a hablarles. Y dice en el versículo 25, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren lo que dice el versículo 27. Qué charla haber estado ahí. Dice que Jesús, comenzando desde Moisés, eso es el Pentateuco, la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sabes qué está diciendo? El Pentateuco, la ley, los profetas, toda la escritura hablaba y habla acerca de Jesucristo. Dice en el versículo 44 de ese mismo capítulo que él les dijo a los suyos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero fíjate, en todas las escrituras, escrito, dice el Señor, de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Así que volvemos ahí a Romanos capítulo 3 y vemos que esta justicia, que solamente se puede alcanzar por la fe en Cristo, ya había sido anunciada y está a lo largo de toda la Escritura. Toda la Escritura apunta a Cristo y a su obra en la cruz. Y ahora ya va a empezar a desarrollar más este tema que ya presentó acerca de la justicia de Dios. Y dice ahí en el versículo 22, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto mismo es lo que ya había desarrollado en el pasaje anterior, que por nuestro pecado no podemos alcanzar la gloria de Dios. Ahora, esta idea de no alcanzar su gloria y de nuestro pecado privándonos de la gloria de Dios, también la tenemos desarrollada a lo largo de toda la Escritura. Posiblemente te acuerdas de este pasaje de 2 Corintios 4 que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no les resplandezca, dice, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Por nuestro pecado estamos cegados ante la gloria de Dios. Así estábamos. Antes de que el Señor nos rescatara y quitara esa venda, estábamos ciegos ante su gloria. Pero el Señor dice, resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que ahora podamos ver su gloria. Eso mismo que Jesús le había dicho a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Pero una vez que nacemos de nuevo, se cumple eso por lo que Jesús oraba, Padre, quiero que ellos vean mi gloria. Y esa gloria ante la cual estábamos cegados, ahora podemos verla. Esa gloria ante la cual acá dice estábamos destituidos, no la alcanzábamos, ahora por medio del Evangelio hay una noticia hermosa y es no solamente que podemos ver la gloria de Cristo a la que estábamos cegados, no solamente para verla, contemplarla y deleitarnos en la gloria de Cristo y alabar su gloria, que ese es un propósito importante, pero hay algo todavía más grande, y no te lo voy a hacer buscar para no marearte, pero te quiero yo leer un pasaje. En 2 Tesalonicenses habla de la condenación y dice que es estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo que decía acá Romanos, destituidos de su gloria, 2 Tesalonicenses, Pablo le habla a los tesalonicenses y dice que la condenación es estar excluidos de la gloria de Dios. Pero cuando habla acerca de la salvación, dice en el capítulo 2, versículo 13, si están anotando, les estoy leyendo 2 Tesalonicenses 2:13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no sé si captamos el peso y la grandeza de esta promesa del Evangelio. Esa gloria ante la cual estábamos destituidos, esa gloria de la que estábamos ciegos y no podíamos ver, no solo podemos verla, no solo podemos contemplarla y disfrutarla. Dice Dios que nos llamó por medio del Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto mismo decía el pasaje de 2 Corintios. Dice que ahora que podemos ver su gloria como en un espejo, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora esto es hermoso, ¿sabes por qué? Porque el Evangelio nos anuncia a pecadores que estábamos destituidos de su gloria, que vamos a ser transformados a la semejanza de la gloria de su Hijo. Y eso es maravilloso. Y sabes que antes de continuar repasando y estudiando juntos el pasaje de Romanos, si muchas veces te encontrás desanimado o desanimada, o te desalienta tu pecado, o tu torpeza, o el tropezar una y otra vez con lo mismo, y sentir que no das con la talla, que no naciste para esto, que esto no, la vida cristiana pareciera que no es para vos. ¿Sabés qué? Ninguno de nosotros da la talla, pero gracias a Dios por Jesucristo, y porque tenemos un Dios que se ha comprometido en su amor con nosotros de una manera fiel, y el que comenzó la buena obra no la va a dejar hasta que la complete, hasta el día de Jesucristo, y Él nos sigue transformando de gloria en gloria, en la misma imagen, y eso no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el Espíritu del Señor. Pero vamos a seguir porque es un pasaje muy rico en contenido. Dice, no solamente que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ese es el problema, pero inmediatamente el versículo 24 nos plantea la solución. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí ya se va poniendo técnico, ¿viste el tema? Porque habla de la justificación, de la redención. El versículo 25 ya habla de la propiciación, y son palabras muy de iglesia, ¿no? Palabras religiosas, pero que al que no está familiarizado con estos términos, ¿qué querés decir con eso? Porque suena muy, muy lindo, pero ¿qué implica? ¿Cuál es la definición de esas palabras? Mirá, vamos a detenernos un poquito. De la justificación, ya habíamos hablado, es el hecho de poder ser declarado justo. Justamente esto que hablábamos de Dios demandando justicia y encontrando que ningún hombre es justo, Él atribuyendo su justicia, imputando su justicia, declarando que alguien es justo, no en base a sus obras, como vimos, porque sería imposible, sino en base a la fe en Jesucristo, el único justo. Ahora dice que esta justificación Dios la hace, me encanta como lo dice, gratuitamente. No hay que pagar. ¿Sabés que esta mentalidad de que tenemos que pagarle a Dios es justamente la base de todas las religiones? El querer, por medio de ritos y de penitencias, ir pagando mis culpas de manera que pueda presentarle algo a Dios que haga que Él me reciba. A ver si me alcanza con todos los esfuerzos, y eso nos deja en un lugar de cansancio, de fatiga, de frustración, de desaliento, y ese es el lugar, y aquellos son a los que Jesús le decía, a los que están cargados y trabajados, vengan a mí que yo les voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y van a encontrar descanso para su alma. Porque es un duro trabajo pensar que uno tiene que pagarle a Dios y que ganarse su perdón y su salvación, porque es imposible. Por eso es hermoso encontrar que Dios dice que Él justifica de manera gratuita. No hay que pagar, hermanos. Y esto está también a lo largo de la Escritura, en Isaías 55, un capítulo hermoso, dice, venid, comprad sin dinero y sin precio.
Es hermosa porque la invitación no es a pagar, a comprar algo, es a recibir un regalo. Vengan y no tenés que traer nada para pagar esto. Por eso la invitación del Señor siempre fue: todo el que quiera, venga. A todo el que tenga sed, venga y beba de las aguas gratuitamente. Ahora, si bien es gratuito para nosotros, implicó un precio que hubo que pagar. Acá dice que es gratuitamente, que es por su gracia, es algo inmerecido, pero dice que es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta palabrita redención justamente hace referencia a ese precio que hubo que pagar. Posiblemente hayas escuchado que redención habla del pago del rescate para liberar a un esclavo del mercado. Esa era la palabra que se usaba. Redimir era, en un mercado de esclavos, pagar el precio para rescatar o redimir justamente a una persona. Ahora, este pago se hacía generalmente para, bueno, lo compro y ahora es mi esclavo. El Señor paga el precio, libera a pecadores de la esclavitud del pecado para que podamos disfrutar de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Ahora, esta misma redención es el concepto que en el Antiguo Testamento podemos ver reflejado en la historia del pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, y el Señor dice que lo redimió, lo rescató con un brazo poderoso, rompió las cadenas de su esclavitud y lo liberó. Y eso mismo es lo que Dios hizo con nosotros. Él pagó el precio. Por eso para nosotros ahora es gratuito. Ahora, pensemos en cuál fue el precio a pagar para que sea gratuito para nosotros. La palabra nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús pagó con su vida, con su muerte en la cruz, el precio de tu rescate y el mío. Por eso ahí en la cruz, entre las expresiones, entre las palabras que salieron de su boca en esa hora oscura, hay una que es muy importante, que nosotros la tenemos traducida en dos, y dice que él clamó a gran voz: consumado es, que es una sola palabrita, en griego es tetelestai. ¿Sabés qué quería decir eso? Ese era el sello que se ponía cuando una deuda estaba pagada, estaba cancelada. Tetelestai, consumado es, ya está todo pago. Ahora Jesucristo en la cruz, pagando el precio por nuestros pecados y clamando a gran voz diciendo: consumado es, ya está pago. Por eso puede invitar gratuitamente a venir, porque Él en la cruz pagó el precio. Por eso a lo largo de todo el pasaje dice que el Evangelio lo que hace es manifestar la justicia de Dios. Cómo Dios puede invitarnos gratuitamente a recibir por su gracia la salvación, porque Él ya pagó el precio en la persona de Jesús. Ahora, vamos a seguir, porque más allá de la justificación y de la redención, también habla de la propiciación en el versículo 25. Pero antes de meternos ahí, te voy a pedir una vez más, dejá algo ahí en Romanos y acompáñame a leer juntos un pasaje de Gálatas en el capítulo 3. Porque a veces podemos hablar de esto y que nos sea algo muy liviano pensar en el precio que el Señor pagó. Y por eso creo que fue bueno detenernos ayer a hablar tanto de nuestro pecado, para entender la grandeza del amor y del perdón de Dios para con nosotros. Y para entender cuál fue el peso que tuvo que cargar el Señor en la cruz. Mirá, Gálatas capítulo 3, versículo 13, habla acerca de la redención y cuál fue el precio que el Señor pagó. Y comienza hablando justamente de esta palabra. Dice: Cristo nos redimió. ¿De qué? ¿Qué era lo que nosotros teníamos que pagar? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora,
todo el peso de la culpa de nuestro pecado, la maldición que pesaba sobre nuestros hombros por haber quebrantado la ley de Dios. Quizás te acordás, cuando se le anunció al pueblo la ley, se separaron en dos montes y se anunciaban las bendiciones de obedecer la ley y las maldiciones por no cumplir la ley. Nosotros, habiendo quebrantado la ley de Dios, merecíamos todas las maldiciones de Dios justamente cayendo sobre nosotros pecadores. Y dice la Escritura que Jesús nos redimió justamente de esa maldición, haciéndose por nosotros maldición. No alcanzamos a entender, y yo tampoco, ¿no? Ninguno de nosotros, lo grandioso de esto y lo tremendo del Hijo de Dios Santo, dice acá, hecho por nosotros maldición. El que es bendito por los siglos, al que le cantamos, bendecimos, exaltamos, él fue hecho maldición. Y ¿sabés qué? No solamente por los hombres que lo injuriaron, que lo insultaron, que lo escupieron, que le pegaron, que le sacudieron de la barba, fue maldito por Dios. ¿Sabés que el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado, nuestra deuda, era con Dios? Era Dios aquel a quien le debíamos. Era Dios el que tenía que cobrarse la deuda. Y Dios mismo, en la persona de su Hijo, está dispuesto a recibir Él, en sí mismo, la maldición y el castigo por nuestro pecado, para así poder rescatarnos, pagar el precio, redimirnos. Volvemos a Romanos capítulo 3 y vamos a avanzar. Estamos viendo cómo Dios nos justifica, nos salva, nos atribuye su justicia. Nos justifica, nos redime, pero dice también que a Jesús Dios lo puso, esa palabra es lo puso de manifiesto, lo exhibió públicamente como propiciación. Y acá viene otra palabra teológica. ¿Qué quiere decir propiciación? Y quizás si sos medio abusado en la palabra, avesado, te viene a la mente esta palabra propiciación ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando estaba ahí la ley y los sacrificios y el tabernáculo y el templo, había un arca y sobre ese arca estaba el propiciatorio. Y ahí era donde se llevaban a cabo los sacrificios. Ese era el medio que Dios había establecido para que su pueblo, por medio de esos sacrificios, pudiera obtener el perdón. Obviamente todos esos sacrificios apuntaban, porque dice el autor a los hebreos que no podían quitar el pecado, al único sacrificio perfecto que vendría, ese cordero sin mancha y sin contaminación, ya preparado desde la fundación del mundo, pero manifestado después por amor a nosotros en el tiempo. Y él iba a hacer ese sacrificio que pudiera hacer la propiciación. ¿Qué quiere decir la propiciación? Quiere decir aplacar la ira de Dios. Quiere decir satisfacer las demandas de su justicia. Nuestro pecado despierta de manera justa la ira de Dios. La ira de Dios, a diferencia de la del hombre, dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero no es así con Dios. Su ira es una ira santa y justa. Como Él es un Dios bueno, santo, perfecto, debe responder de esa manera ante el pecado. Ahora, ¿de qué manera este Dios santo podía ser satisfecha su ira y su justicia? Con un sacrificio perfecto. Por eso Él mismo, en la persona de su Hijo, el único que había obedecido la ley, el único sin mancha, el único sin contaminación, pagando ese precio, siendo el sacrificio. Dios mismo aplacando su propia ira en la persona de su Hijo. ¿Sabes? En las religiones paganas estaba este concepto de un Dios
airado que tenía que ser aplacado, y por eso se había puesto en marcha toda clase de rituales paganos, satánicos, en los que habían llegado inclusive a matar a sus propios hijos y a pasarlos por el fuego, pensando que así podían aplacar la ira de Dios. Ahora, no hay nada que nosotros, por nosotros mismos, podríamos haber hecho para aplacar la ira de Dios. Por eso la gloria del Evangelio y de este Dios, el único Dios verdadero, que en la persona de su Hijo, Él provee para sí mismo poder aplacar su propia ira y su justicia, y así poder recibirnos y perdonarnos a nosotros. Ahora, no sé, ya vamos a meterle un poquito de pata para poder avanzar y poder ver un poco más acerca de, que creo que es la nota a lo largo de todo el pasaje, cómo el Evangelio manifiesta la justicia de Dios. Y espero poder explicarlo de alguna manera clara lo que dice la palabra. Porque dice que Dios puso el versículo 25 a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, y dice, para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dice 2 veces esta idea de manifestar su justicia. ¿Sabes por qué había un dilema? ¿Cómo Dios, santo y justo, puede salvar, perdonar, recibir a un hombre que no es justo, por el contrario es pecador? ¿Cómo puede Dios perdonar al hombre y seguir siendo justo? Sabes que esto está bien, se presenta este dilema de manera bien clara en Proverbios, te lo voy a leer yo, Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y esto seguramente retumbaba en la mente del judío. El que justifica al impío y el que condena al justo está haciendo una abominación. A un justo condenarlo es injusto. A un impío justificarlo es injusto. ¿Cómo Dios puede perdonar al pecador y seguir siendo justo? Y acá es donde entra la cruz de Cristo a responder este dilema. Y por más que pareciera una obviedad, sabes que muchas veces escucho y hasta he leído folletos en los que hay evangelios sin cruz. Dios es justo, el hombre es pecador. ¿Cómo puede Dios perdonar al hombre? Bueno, si el hombre le pide perdón a Dios, Dios en su amor está dispuesto a perdonarlo. Son todos elementos ciertos, pero falta la pieza clave del rompecabezas, que hace que Dios pueda perdonar al pecador y seguir siendo justo. Si Dios simplemente en su bondad recibiera al pecador y lo perdonara, no sería justo. Y a ver, para poder presentarlo de una manera más clara, hay un ejemplo quizá muy común que se usa para predicar el Evangelio, y es, si imagínate, te pasara esto, salís de tu casa, te fuiste hoy a votar, quedó la casa sola, y alguien, no sé si pasa mucho allá en Alta Italia, pero acá pasa, sabiendo que es una fecha en la que la casa queda sola, los malvivientes aprovechan. Entonces, llegás a tu casa de votar y encontrás que la puerta está forzada, que te revolvieron las cosas, que te falta, que te robaron. Hacés la denuncia, a tiempo lo enganchan, y ahí está, el tipo fue casado infraganti. Es llevado delante del juez, todas las evidencias están en su contra, él es culpable, hay una ley, él la infringió, hay un castigo que es justo y él tiene que pagar por lo que hizo. Pero este juez dice, mira, ¿sabes qué? Como yo soy bueno, te la voy a dejar pasar. ¿Vos estás arrepentido? ¿No lo vas a hacer más? No, sí, tú. Bueno, te la voy a dejar pasar. Anda en libertad. Te pregunto, vos, si hubieras sido la víctima de eso, ¿te parecería justo que ese hombre que infringió la ley, que están todas las evidencias en su contra, que es culpable, sea dejado en libertad?
Sabes que eso pasa mucho, lamentablemente. Pero eso no es justicia, eso no es bondad, eso es corrupción. Y Dios es un juez justo. Ahora, ¿cómo Dios puede, habiendo encontrado al pecador en su pecado, habiéndolo encontrado culpable, con todas las evidencias en su contra, sin más, perdonarlo y dejársela pasar? Eso no sería justo. Y Dios es un juez justo. Por eso dice que Él, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea justo y a la vez el que justifica, dice que por eso puso a Jesucristo, lo exhibió públicamente en la cruz como la propiciación, pagando el rescate. En la cruz Dios está manifestando su justicia, dice. Y fíjate lo que dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y acá quiero que nos detengamos unos minutos a poder entender lo que está diciendo Pablo. Sabés que la justicia por la fe, dijimos, no era ningún camino nuevo, era el mismo que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Abraham dice que su fe le fue contada por justicia. Ahora, aquellos a los que Dios había ya venido perdonando y que por su fe les había estado atribuyendo su justicia, todos aquellos pecados cometidos por su pueblo, perdonados, ¿cómo habían sido pagados? A ver, para ponerlo más claro, tenemos un montón de historias en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel rebelándose contra Dios, haciendo la suya, y Dios enojándose de manera justa y santa, su ira despertándose contra el pecado de su pueblo. Y por ejemplo lo encontramos a Moisés postrándose delante de Dios, pidiéndole que lo perdone. Dios mismo habiendo levantado a Moisés como un intercesor, como un mediador, queriendo perdonar a su pueblo. Y Dios, ante el arrepentimiento de su pueblo, siendo movido a misericordia y perdonando. Y esto mismo pasaba con los profetas, advertían al pueblo acerca de su pecado y de la ira de Dios y del juicio que se venía, pero al mismo tiempo llamando al pueblo al arrepentimiento y prometiendo la restauración y la bendición si se arrepentían. Y vemos este ciclo una y otra vez, y cuando su pueblo, que había despertado la ira de Dios justa y que estaba a punto de derramarla, lo llamaba al arrepentimiento y su pueblo se arrepentía, Dios lo perdonaba. Ahora la pregunta es, ¿esa ira justa de Dios que se había inflamado, simplemente por el arrepentimiento había sido apaciguada? ¿Es el arrepentimiento de su pueblo el pago justo por su pecado? ¿Dios estaba siendo justo al perdonarnos solamente en base a su arrepentimiento? ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Dios en su paciencia, habiendo pasado por alto los pecados pasados, en la cruz de Cristo estaba manifestando su justicia. ¿Sabes qué estaba diciendo? Dios había perdonado los pecados de su pueblo a lo largo de la historia, con la mira de que en la cruz de Cristo esos pecados iban a ser pagados. Dios perdonó justamente porque sabía que en el tiempo toda esa ira que esos pecados de su pueblo habían despertado iba a ser descargada en la persona de su Hijo. Que la maldición de la ley iba a caer sobre la persona de Cristo. Ahora esto nos tiene que hacer ver la cruz de Cristo aún más grande. ¿Sabes por qué? Porque no solamente mi pecado, que ya era mucho y muy oscuro y muy perverso, fue cargado en la persona del Hijo Santo e inocente, sino que los pecados de toda la historia, de todas las personas a las que Dios perdonó, fueron cargados y castigados en la persona de su Hijo. Ahora, dice de esta manera, Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar, porque Él paga el precio y por eso puede ahora ofrecerlo gratuitamente. ¿Sabes que ahí en Primera Juan hay un pasaje súper conocido por nosotros? Si querés, acompáñame a este. Deja algo ahí en Romanos y ya voy terminando porque se me fue el tiempo. Pero mirá ahí en Primera Juan, capítulo 1, tenemos el versículo súper conocido que a mí, no te voy a mentir, me conflictuaba. Dice versículo 9, Primera Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y sabés cuál era el cortocircuito que se me venía a la mente? Digo, ¿cómo por confesar mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo? ¿Es justo perdonar mi pecado solo porque yo lo confieso? ¿Cómo Dios puede ser justo? Entiendo que es misericordioso, pero ¿está siendo justo al perdonar mi pecado simplemente porque yo estoy confesándolo? ¿Y sabes qué? Unos versículos más atrás está la respuesta. Versículo 7 dice en la segunda parte, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Con eso como base, con el sacrificio de Cristo, con su sangre derramada para limpiar nuestros pecados, podemos decir lo del versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Ahora, no quiero ser reiterativo, pero ya vimos acerca de cómo Dios manifiesta su justicia. Dios puede perdonarnos y ser justo solamente porque Cristo pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Y me encanta cómo termina el versículo 26. ¿Sabes por qué lo hace? Porque no había justo ni aún uno, pero dice esto es a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Habíamos visto que no hay justo entre los hombres, ni aún uno, pero Él es el justo y al mismo tiempo el que justifica. ¿Sabe qué quiere decir esto? Para que ninguno de nosotros se gloríe, para que ninguno de nosotros llegue aquel día diciendo estoy acá por mí mismo. Como dice en Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe, a fin de que la gloria de esta salvación no sea nuestra, sino sea para Él. Por eso dice que fuimos salvados para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y a esto, así cierra el pasaje, ¿no, Pablo? A esto lo llevó. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Esto es lo hermoso del Evangelio, que deja toda jactancia de lado. No hay lugar para el orgullo. Por eso dice la palabra, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Por eso necesitamos el Evangelio que nos humille. Una vez más, entender la cruz de Cristo para que nosotros quedemos humillados y Dios sea exaltado, a fin de que Él sea el justo. Él es el que justifica. Ahora, ¿por qué necesitamos esto? Porque dice la palabra, es buena cosa firmar el corazón con la gracia. Ahora, ya terminando, vamos a ver la conclusión a la que llega Pablo. Versículo 28, bien contundente. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El camino para llegar a Dios y alcanzar su justicia no es la ley ni las obras, sino es la fe en Cristo. Y esto, dice el versículo 27, deja fuera toda jactancia. Dice el versículo 29, y esto lo va haciendo por medio de preguntas, nos lleva a todos, tanto judíos como gentiles, a tener un mismo camino. Dice, Dios es uno y Él justifica por la fe tanto a los de la circuncisión como a los de la incircuncisión. El camino de la salvación para los judíos era el mismo que es para nosotros hoy, y es para todos, es por medio de la fe. Y dice el versículo 31 que esto no invalida la ley, sino que confirma la ley. La ley había sido dada para demostrar que no podíamos ser salvos y para guiarnos a Cristo. ¿Saben qué, hermanos? Ya se fue el tiempo, pero entre ayer y hoy vimos la injusticia del hombre que está caído, corrupto y culpable delante de Dios, pero la justicia de Dios y la justicia que Dios atribuye por fe, en base no a nuestros méritos, ni a nuestros esfuerzos, ni a nuestra religión, sino solamente por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y sí, me tomé 2 días y 2 mensajes solamente para que hablemos del Evangelio, porque lo necesitamos. Necesitamos para que quede afuera toda jactancia, todo orgullo, y nos disponga así humildes a recibir y disfrutar de la gracia de Dios. Oramos. Padre, te agradecemos por Cristo, nuestro Salvador. Te agradecemos porque el Evangelio nos
nos deja sin palabras para querer defendernos a nosotros mismos, solamente para reconocer nuestro pecado y para ver en Cristo el único digno, el único que cumplió la justicia perfectamente y al mismo tiempo el que pagó el precio para salvarnos, para redimirnos. Gracias, Padre, por Cristo, porque como dice tu palabra, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora queremos que nuestra boca se abra, no para defendernos, sino para alabar a Cristo, nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a vivir con esta actitud día a día, de entender nuestro pecado, nuestra necesidad de Cristo, y entender la suficiencia que hay en él. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.